tardes, amigos que todos los viernes nos siguen en este espacio que al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, en el espacio de la Hora de Consuelo, agota una hora de reflexiones sobre un tema de realidad insular insoslayable. Compartimos la isla con un estado fallido, son nuestros vecinos inmediatos, nuestros únicos vecinos con frontera terrestre. Y de la realidad haitiana recibimos un impacto que es innegable, afecta en todos los órdenes. El día de hoy, lo habíamos anunciado el viernes pasado, usualmente estamos aquí, el doctor Armando Armentero, que preside este comité, Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, cuyo nombre es fácil de entender lo que significa. Su filosofía es procurar la solidaridad con nuestros vecinos haitianos, pero en Haití. Es decir, República Dominicana no debe ser la solución de un problema que rebasa nuestras capacidades, que por mayor generosidad que pretendamos ejercer, escapa a nuestras reales posibilidades y puede comprometer lo poco o mucho que hemos logrado. Entonces, la semana pasada, junto con el doctor Armando Armentero, quien les habla, Juan Miguel Castillo Pantaleón, médico, y el doctor Armentero y yo, abogado, pues agotamos una serie de temas que siempre van a estar permanentemente flotando. Y anunciamos que para hoy íbamos a tener un invitado para tratar un tema fundamental para el desarrollo y sostenibilidad de la República Dominicana, que es el tema del turismo. El turismo, de hecho, es la espina dorsal de la economía dominicana. Y habíamos anunciado que para hoy íbamos a tener la compañía de don Juan Yadó. Juan es quizás el experto en materia turística con mayor dominio en esas áreas y quien, además de haber publicado un libro que se llama Retos del Turismo, ¿verdad que sí, Juan? Que sea Retos. Ciertamente, retos del sector turístico. Del sector turístico. También es novelista. Yo pensaba que te iban a dar el Premio Nacional de Novela a ti. Publicó una novela interesantísima, yo fui a su puesta en circulación, muy entretenida y bien escrita, con un excelente manejo del lenguaje. El Príncipe de Punta Cana. Sí, ciertamente. Que Punta Cana, por cierto, vi en uno de tus artículos, es, de acuerdo a TripAdvisor, el principal destino del Caribe. Ciertamente. Entonces, bien, antes de entrar en los temas con los cuales deseo que sea Juan quien nos reflexione, que hemos conversado telefónicamente y personalmente sobre algunas de sus propuestas. Le voy a decir una cosa, me convenció, porque uno tiene muchísimos temores, no hay nada más grande que la ignorancia, porque uno le teme a lo que no conoce, y uno teme que esta industria del turismo, que es nuestra espina dorsal económica, se ve afectada por esta realidad insular, y además por una realidad también empresarial. Grupos económicos importantes de la República Dominicana apuestan al desarrollo binacional. Entonces, bueno, ¿qué tanto puede esto comprometer la República Dominicana? De eso es que vamos a hablar. Pero antes de eso, vamos a hacer un repaso apenas como una simple pincelada de lo que ha acontecido durante la semana y que no podemos ignorar y que transversalmente vamos a tratar con Juan. El 15 de junio, es decir, el miércoles de esta semana, venció el mandato del presidente primero. Presidente provisional que agotó el periodo constitucionalmente establecido para, en el transcurso de ese interín, organizar elecciones y elegir autoridades legítimas. Luego de que el resultado de las elecciones fuere cuestionado por toda la oposición con el retiro del candidato, el principal candidato de la oposición contra el partido gobernante de los Ted Calais y que era obviamente empujado por el expresidente Martelly, Yussel Stanger es el candidato del grupo de Preval. Se retira, el Consejo Electoral también se había sumado a estos cuestionarios, una parte de ellos había renunciado. Una comisión especial nombrada por el presidente Martelly rindió su informe luego de que sale del poder y obviamente descalifica los resultados de esa primera vuelta electoral. Había que hacer nuevas elecciones. Se anunció, entonces se utilizó el mecanismo constitucionalmente establecido para la sucesión. Luego de la reforma constitucional, es bueno que ese dato lo sepan, luego de la reforma constitucional del año 2011 en Haití,
la presidencia provisional, en caso de ausencia o vacancia de la presidencia, la desempeña un presidente provisional que es elegido por la Asamblea Nacional. Ellos tienen un sistema parlamentario. Antes, esta presidencia provisional la ejercía el presidente de la Corte de Casación. Resultó electo por la Asamblea Nacional el presidente del Senado, que es el presidente Privert, que de acuerdo a la Constitución también debió en un calendario previsto por la Constitución organizar esos comicios. Agotó su tiempo y tampoco se organizaron las elecciones y se anuncia que para el 9 de octubre sería la primera vuelta. En enero, la segunda vuelta si hubiera necesidad, y constitucionalmente debía de juramentarse quien resultara electo en esas elecciones el 2 de febrero. Es decir, eso es lo que dice la Constitución. Pero entonces, bueno, ¿qué prevé la Constitución haitiana para estos vacíos? Si vence el mandato, entonces está supuesto a ejercer las funciones del Poder Ejecutivo el primer ministro y el Consejo, acompañado del Consejo de Ministros. El presidente Privert ha adelantado que él permanecerá provisionalmente en sus funciones hasta que se elija su sucesor. Eso no es lo que dice la Constitución. El gobierno de Washington ya adelantó reconocimiento de esa presidencia provisional. Entonces, jurídicamente hay una situación ahí de muy cuestionada legitimidad del presidente. La agenda bilateral obviamente queda en suspenso. Tuvimos la finalización de la Asamblea General de la OEA, el presidente dominicano recibió la visita del secretario de Estado John Kerry, de nuevo se colocó el tema de la apatridia como un tema de supuesta violación de derechos humanos. Amnistía Internacional rindió un informe. El gobierno dominicano ni se refirió a lo adelantado en el contenido de esa reunión por el Departamento de Estado, pero el canciller sí minimizó la declaración de Amnistía Internacional. Entonces, esa es la situación que tenemos esta semana, además de que ya se han hecho oficiales las cifras de en cuánto se evalúan las disminuciones o el perjuicio de las prohibiciones de exportación de productos dominicanos hacia Haití. Y estamos hablando de sumas que, se han reducido apenas en 600 millones. De 1.000 millones hemos perdido 400 producto de las prohibiciones medalaganarias impuestas por el gobierno haitiano. Entonces, el tema turismo tiene todavía mayor importancia, porque gran parte de la producción agrícola de la República Dominicana precisamente tiene su mercado natural en el consumo que genera esa población de turistas que copa nuestros hoteles. Entonces, la mesa está servida, Juan. Yo quiero que tú y yo, en estos minutos de la hora de consuelo, de la manera más apretada, tratemos este tema. ¿Cuáles son los principales retos del turismo, de la industria turística de la República Dominicana, de cara a esa realidad insular de compartir la isla con un Estado con un colapso permanente en sus instituciones? ¿Cómo nos afecta eso? La pregunta es muy válida, pero yo creo que realmente no hay gran afectación con esa situación que tiene Haití actualmente y que ha tenido durante la última década. Una situación de inestabilidad, una situación de desorden institucional y una situación en que ha repercutido en el agravamiento de la situación de la migración hacia nuestro país. Nuestro país, por supuesto, tiene que estar consciente de que a quienes más le conviene que Haití se desarrolle es a nosotros mismos. Bueno, primero a ellos y después a nosotros. Bueno, lógicamente. Si se desarrolla, son ellos los que se desarrollan. Pero lo que quiero decir es que a nosotros nos conviene que Haití sea un país ordenado, institucionalizado y políticamente estable, porque obviamente esas son condiciones que propician el desarrollo económico, y si hay desarrollo económico en Haití, la presión migratoria disminuye sustancialmente. En consecuencia, ese es un buen punto de partida para analizar las posibilidades de que las corrientes turísticas que vienen al Caribe puedan
canalizarse no solamente hacia República Dominicana, sino también hacia Haití. ¿Ha habido algún tipo de estudio o análisis de si ha fluctuado, si ha habido fluctuaciones en cuanto a la llegada de turismo cuando ha habido mayor inestabilidad política en Haití, o los cabos de prensa internacionales reflejan eso? Ciertamente, ciertamente, ¿no? Y después del terremoto, en Haití habían como 1.100, 1.200 habitaciones hoteleras de clase mundial antes del terremoto, pero el terremoto se llevó 700, 800 habitaciones. ¿Y el sismo impactó el sismo en Haití impactó al turismo, el del lado dominicano? No, del lado dominicano nosotros no La percepción del turista es que son dos realidades muy distintas. Dos realidades muy diferentes. Es decir, inclusive en el mercado internacional no se ve, República Dominicana está muy diferenciada y no se ve como que por el hecho de que haya un terremoto en Haití, nosotros vamos a no ser un anfitrión deseable. No hubo ningún impacto de consideración en los flujos turísticos hacia nuestro país. Pero sí, el terremoto causó prácticamente una debacle de la pequeña industria turística que Haití tenía. Haití solía ser la perla del Caribe, decían, en materia de turismo en los años 40 y 50 en el Caribe, afluía relativamente mucha gente hacia Haití, mucho más que aquí. Pero una vez se inició el proceso de desestabilización política, pues eso fue disminuyendo progresivamente. Ahora, sin embargo, se está viendo un repunte del flujo turístico hacia Haití. Por ejemplo, el flujo turístico hacia Haití el año pasado creció más que lo que creció hacia Sí, algunas de las principales Dominicana. líneas de cruceros norteamericanas incluso... Tienen 20 años yendo a la Abadí. Sí, así es. Y llevan 600,000 cruceristas al año. Es decir, el gobierno cobra $10 por cada crucerista que desembarque en Haití. Ese es un enclave muy protegido y muy aislado, pero es Haití. Es decir, Haití nos supera en materia de recepción de visitantes de cruceros, porque nosotros nunca hemos llegado a 600,000 visitantes. Pero ahora con lo de Maimón se espera que nosotros sobrepasemos el flujo hacia Haití, el flujo de cruceros. Una pregunta, Juan, y había tomado esta nota porque luego de una conversación tú me enviaste un artículo que había sido publicado por ti en el Diario Libre en el 2012. Yo te había manifestado que me preocupaba en esta nueva coyuntura, un nuevo capítulo que parece una reedición, es un disco rayado de el clima de inestabilidad política en Haití, de continuar o lograr realizarse anunciados proyectos binacionales que en el campo turístico promoverían la isla como parte de un multidestino, que en cierta forma Haití, la imagen que proyecta, que es una imagen obviamente diferenciada, pero en muchas áreas no positiva, terminara fagocitando la imagen de la República Dominicana. En esa conversación yo te decía, oye, me preocupa eso, principalmente porque la promoción de la República Dominicana en cuanto a sus valores, porque hasta ahora hemos sido muy exitosos en el todo incluido, hemos sido muy exitosos en el campo del turismo de playa. Tenemos una situación de la promoción de otros destinos dentro de la media isla que ocupa la República Dominicana sobre otros ejes. El tema de, por ejemplo, la gastronomía o el turismo histórico. El caso de Santo Domingo, la ciudad capital, que es un enclave que tendría mucho que ofrecer y ha sido poco explotado turísticamente. ¿Cuáles serían esos ejes para promover cuáles partes o cuáles características de nuestra identidad? En el caso de Haití, la identidad haitiana es menos compleja porque es más pura, es decir, tiene menos mezcla
y obviamente las ideas simples caminan más rápido. Eso no nos iba a fagocitar. Entonces tú me hiciste una explicación, me mandaste luego el artículo, que lo había leído pero lo había olvidado. Y me parecieron tan válidas tus explicaciones que yo quiero que tú me las repitas. ¿Qué es? ¿Por qué nosotros no debemos temer eso? Sí, bueno, para comenzar, yo pienso que en términos turísticos, tener Haití al lado de nosotros representa una enorme ventaja potencial. Yo he dicho en ocasiones anteriores públicamente que nuestra isla podría convertirse en la estrella turística del continente, por el hecho precisamente de que tenemos dos países que son tan diferentes, con unos perfiles y unas características tan radicalmente diferentes. Es decir, ellos son básicamente de raza negra, hablan francés, tienen una cultura mezclada, africana, francesa, tienen una diáspora importante. Nosotros, sin embargo, somos más hispánicos, tenemos una diáspora anglosajona que tiene una creciente influencia en la vida nacional, pero hablamos otro idioma, y en ese sentido, en términos culturales, somos sumamente diferentes. Somos iguales en el sentido de que lo que ofrecemos al mercado turístico internacional es básicamente el mismo producto de sol y playa. Inclusive Haití nos supera en ese sentido, porque nosotros tenemos 535 kilómetros de litoral, de los cuales 432 son de playa. Pero Haití tiene 1.755 kilómetros de litoral y 900 kilómetros de playa. En el sur de Haití hay una playa que tiene 26 kilómetros de largo, de arena blanca, que podría ser otro Punta Cana. Es decir, que en términos de las características del producto físico, Haití ofrece lo mismo que nosotros, pero obviamente ya nosotros tenemos una industria sumamente desarrollada. Somos el principal, Punta Cana es el principal destino turístico del Caribe. Eso lo dice TripAdvisor. Eso lo dice TripAdvisor. Nada más y nada menos. Pero lo confirman las cifras de llegada de visitantes, es decir, ya Punta Cana este año debe superar los 3 millones de visitantes de vía aérea. Pero en esa diferencia entre los dos países hay una enorme oportunidad para que eso se constituya en un motivo de visita. Y eventualmente... Lo que hace es ampliar. Sí, amplía la clientela. Claro, simplemente. Hay muchos dominicanos que han ido a Europa y casi todos los dominicanos que van a Europa van en excursiones de multidestino, van y visitan varios países. Bueno, pues así mismo, eventualmente, cuando Haití esté estabilizado políticamente y las relaciones hayan mejorado, es posible visualizar que habrá un flujo entre los dos países. Yo no creo que Haití, por el hecho de que se abra al turismo y de que esté tratando de atraer turistas, va a significar una competencia mortal para nosotros, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo creo que puede añadir a nuestro flujo, por el hecho mismo de las grandes diferencias. Es decir, el que quiere venir al Caribe hispano, viene aquí. El que quiere venir al Caribe afro-antillano, va a Haití. Sin embargo, hay que reconocer que hay muchísimos obstáculos para que pueda eventualmente abrirse una corriente de visitantes de lado y lado. Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos servicio de autobús de una de las compañías de autobuses principales de Santo Domingo a Puerto Príncipe diariamente. Hay otra compañía que lo brinda desde Santo Domingo a Cabo Haitiano y también de Santo Domingo a Puerto Príncipe. Es decir, hay un flujo, pero hay una cantidad de trabas para que ya el nacional dominicano visite Haití y viceversa. Ese es otro tipo de problema.
Las trabas son básicamente de los costos implícitos. Claro. Es decir, si tú quieres ir en una excursión por tierra a Haití, en la frontera, tienes que pagar $46. Están haciéndose esfuerzos para que eso baje a $10, que es lo que los turistas de crucero pagan cuando van a la Abadí. Pero, mientras tanto, si el pasaje te cuesta $100 para ir a Puerto Príncipe y le añade 46, ya se hace mucho más difícil el asunto. El impuesto de salida de Haití son $55 si tú vas por avión y sale $55, es decir, más del doble de lo que nosotros cobramos. Si tú eres dominicano, tú tienes que pagar una visa que te vale $100. Sí. Entonces, el flujo entre los dos países, por lo menos entre los nacionales de los dos países, claro, ahora mismo tiene unas serias trabas. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya existido en el pasado un flujo de visitantes extranjeros que vienen aquí, principalmente a Puerto Plata, y visitaban a Cabo Haitiano. En años pasados, el volumen de visitantes que salía de los hoteles de Puerto Plata para hacer una excursión de un día en Cabo Haitiano sobrepasaba a los 1,000 por semana. Actualmente eso no está sucediendo. Y no está sucediendo como consecuencia de los problemas políticos y que han impedido que esos flujos continúen. Mi última información es que posiblemente se reinicien las excursiones de extranjeros que visitan Puerto Plata a Cabo Haitiano en el mes de octubre de este año, pero todavía eso está por verse. Hay algunos factores también que limitan eso, porque hay gente de nuestro lado que tiene temor de que los turistas vayan a coger alguna enfermedad en Haití, porque los niveles de salubridad no son los más deseables. De hecho, tenemos que estar conscientes de que ese es un problema serio. Es decir, hay más de 5,000 haitianos trabajando en Punta Cana, Bávaro. Así es. Y ciertos sectores de servicio, de hecho, están dominados ya por extranjeros, sí, de la nacionalidad haitiana. El sí, caso, por ejemplo, del pequeño comercio, el transporte de motoconcho, sí, en toda la... Bueno, Verón prácticamente ha sido tomado, eso es territorio no dominicano. Y toda la construcción es haitiana. Y prácticamente toda la mano de obra del sector construcción en el área y en muchos otros sectores, y obviamente el plan de regularización no resolvió ese problema. No. La informalidad migratoria, obviamente pues, también debido a un problema estructural, la población haitiana en gran parte es indocumentada. Sí. De hecho, el 18 de este mes vence el plazo otorgado por el Plan Nacional de Regularización para que muchos de los aplicantes al mismo completaran sus expedientes. Y hay una cifra preliminar de 130,000 expedientes de gente que no va a poder completar y su expediente vuelve a cero. Sí, porque también yo leí... Y eso no es culpa del gobierno dominicano, que abrió todas las facilidades. Lo último, el Ministerio del Interior permitía que se aplicara sin presentar ni siquiera una servilleta de papel. Diga usted cómo usted se llama, fulano. Y llenaban ahí un formulario, le tomaban una fotografía con datos mínimos, pero sin ningún documento. Más de 20,000 expedientes en esas condiciones, de acuerdo a la última cifra que había dado el Ministerio del Interior. Entonces, esa situación de informalidad, ¿cómo impacta la industria del turismo? La calidad del servicio, los riesgos para el turista, porque obviamente mucha de esa gente está en una condición que pasa cualquier cosa, a ver, y un desaprensivo, no se sabe ni cómo se llama, qué tanto impacta eso la seguridad. No, pero un impacto directo. La mayor parte de los haitianos que trabajan en los hoteles de Bávaro, Punta Cana, son gente que están regularizados. Porque de otra manera no serían empleados. Así es. Por los hoteles. Lo que pasa es que, por ejemplo, durante la época de Navidad hay un éxodo
de esos empleados hacia Haití. Y cuando regresan, se pasan 10 o 15 días por allá, cuando regresan, los hoteles le exigen que se hagan una prueba de laboratorio para ellos asegurarse de que no vienen con enfermedades. Con enfermedad, infecto E contagioso. inclusive la Asociación de Hoteles del Este paga esos análisis. Los hoteles pagan esos análisis. Y nadie puede regresar a su trabajo a menos que se haya hecho esos análisis. De manera que por ahí no hay mucho por ahí no hay tanto riesgo. No, por ahí no hay mucho riesgo, pero esa es una migración regularizada. Es decir, hay una gran cantidad de... Yo oí al presidente de la Asociación de Hoteles del Este decir que hay unos 25.000 haitianos en el área de Verón, Punta Cana, Bávaro. De manera que si son 5.000 los haitianos que trabajan en los hoteles, estamos hablando de que hay 20.000 más que no trabajan dentro de los hoteles y nadie ha hecho un estimado de qué parte de esos otros 20.000 están regularizados o no. Y eso es una estadística que hace falta. Pero Juan, vamos a regresar de Punta Cana aquí al control del estudio para que la Hora de Consuelo cumpla con sus compromisos comerciales, porque esos patrocinadores son los que permiten que el comité también pueda estar con ustedes todos los viernes. Así que volvemos dentro de unos minutos. Gracias por estar con nosotros en este espacio que el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití utiliza los viernes en la Hora de Consuelo para reflexionar acerca de esta realidad insular de República Dominicana y una insoslayable consecuencia de compartir la isla con una nación distinta, con una circunstancia penosa y que se prolonga en el tiempo en no mejorar. Y hoy estamos con Juan Yadó, quizás el más destacado de los consultores en materia turística, experto en esta área. Gracias, gracias. Con quien venimos teniendo una conversación muy interesante sobre los desafíos que implicaría para la República Dominicana, en la industria de turismo de la República Dominicana, esta situación permanente haitiana y la posibilidad de la promoción de República Dominicana como un multidestino junto con Haití, y el posible impacto que eso pudiese tener en el desarrollo de la industria turística, para bien o para mal, porque en el comité no tenemos una posición ni de xenofobia, ni de racismo, ni de temor, sino de abordaje de una realidad, pero siempre privilegiando el interés dominicano. Y eso no nos vuelve a nosotros racismo. El decir primero está mi casa que la del vecino no me vuelve a mí en enemigo del vecino. Sí. Entonces, Juan, en la pausa, cuando estábamos en off y los amigos televidentes estaban recibiendo los mensajes comerciales que permiten la sostenibilidad de este programa, estábamos hablando del tema de la promoción y de cómo pudiesen conjurarse los temores de algunos sectores de que una promoción conjunta de República Dominicana y Haití como parte de una oferta de multidestino turístico pudiese afectar favorable o desfavorablemente el crecimiento sostenido de la industria turística dominicana. ¿Qué tú piensas sobre eso? Yo pienso que esos temores son injustificados. Yo pienso que si el país fuese a hacer promoción conjunta, es decir, si República Dominicana, la parte estatal de la promoción, porque yo te decía en el corte que la mayor promoción turística no es el Estado Dominicano que la hace, son las cadenas hoteleras que son los que anuncian sus hoteles. Que anuncian sus hoteles por los sitios web que tienen o por los catálogos que distribuyen, etcétera. Las conexiones internacionales del mercado turístico. Y cadenas, por cierto, me señalaste eso, que tienen múltiples instalaciones en diferentes países. Es decir, hay una promoción de hecho de multidestino en los websites,
en los sitios de promoción de esas cadenas. Sí, que son ellos los que realmente promueven el turismo para República Dominicana. Recuerda que esas cadenas no solamente son hoteleras, por ejemplo, Globalia tienen integración vertical. Globalia tiene no solamente hoteles, tiene una línea aérea, Europa, tiene 700 agencias de viajes en España, por ejemplo. Tienen un tour operador que creo que se llama Sol, y así mismo es Riu y así mismo es Barceló. Están integralmente verticales. Y el grupo Piñero también. Sí, tiene integración vertical. Entonces, ellos tienen unos tentáculos en el mercado, que es a través de esos tentáculos que ellos mercadean sus productos. No solamente para la República Dominicana, sino para todos los países donde operan. Entonces, la participación de la promoción estatal dominicana es importante, pero es secundaria, es complementaria realmente. Y por ahí hay mucha tela por donde cortar, porque a mi juicio esa promoción estatal debería reenfocarse de otra manera. Pero bueno, lo importante es que si se hace promoción conjunta para los dos países y esa promoción es estatal, esa promoción estaría asumiendo que están dadas las condiciones para que haya excursiones de multidestino. Pero imagínate tú que ahora tú hagas promoción conjunta. Es muy difícil para gente que viene a pasarse unos días en Bávaro ir a Haití. Puede hacerlo, pero no hay vuelos, por ejemplo. No hay vuelos y por vía terrestre. Por vía terrestre múltiples son dificultades. 6 horas de muchas viaje. horas. Una cosa que el que viene a vacacionar no va a hacer. Entonces, es decir, el segmento de turismo que República Dominicana tiene una cuota importante del flujo regional, claro, de sol y playa, al todo incluido, es sencillamente una parte importante del pastel, pero es una parte del pastel. La parte del multidestino es otro segmento del mercado que República Dominicana no ha explotado. No. Y es a eso que nos referimos. Eso no afecta a lo otro, sencillamente un turista distinto que no viene a la República Dominicana. Claro. Y que, atención, el turista de crucero, eso es lo que hace. Y ya hemos visto cómo se ha animado la economía. Por ejemplo, en Maimón, sí, en Puerto Plata. En Puerto Plata, en el norte de la isla, con la llegada de turistas. Y eso me lleva, antes de que avancemos más en el tiempo que nos queda, a un tema que no quería dejar de tratar. Porque la isla tiene en su capital una parte importante de su patrimonio monumental, la ciudad colonial. Tiene nuevas autoridades edilicias vinculadas, tenemos un nuevo alcalde, a un grupo económico que tiene una presencia muy importante en la zona colonial. De hecho, ese grupo económico es el principal propietario inmobiliario de la mayoría de los, en la zona colonial, de los lugares que son cercanos a los atractivos emblemáticos de esa zona. Entonces, hay toda una idea del desarrollo del puerto de Santo Domingo con una concesión que se dio a un grupo económico. Y no hay una definición clara de cuál es la promoción que debe darse a la ciudad de Santo Domingo, que es la cara de la dominicanidad en cierta forma, con miras a proyectar Santo Domingo, el Distrito Nacional, la capital, como un destino turístico. Y tú escribiste unos artículos interesantísimos, quiero que lo mencionas así de pasada, sobre el tema de, por ejemplo, de la restauración de parte de esa monumentalidad, el caso, por ejemplo, de las ruinas de San Francisco. Entonces, ¿qué tú piensas que las nuevas autoridades edilicias, el empresariado y el Estado Dominicano deben de redireccionar con respecto a la capital y el turismo? Bueno, en ese sentido, la parte pública del sector turístico tiene el principal esfuerzo centrado en la remodelación y revitalización de la ciudad colonial a través de un proyecto de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene ya prácticamente 5 años en ejecución. Estaba supuesto a ejecutarse en 3 años, pero han habido retrasos.
Ese proyecto, a mi juicio, tiene luces y sombras. Es cierto que han conseguido algunos logros que han cambiado la faz de la ciudad colonial, pero hay otros componentes de ese proyecto con los cuales yo no me he podido solidarizar. Por ejemplo, el más prominente de esos proyectos que yo rechazo es el de las ruinas de San Francisco. Se ha concebido un diseño para hacer ahí un centro de eventos y un centro cultural. Otro más. Otro más, sí, que no es necesario no también, es necesario. Porque en la ciudad colonial misma hay como 10 auditorios donde pueden hacerse reuniones y eventos. Además de que acabamos de inaugurar el centro de convenciones de la Cancillería. ¿Para qué gastarse $7 millones en hacer otro centro de eventos? Pero eso no es la objeción principal. La objeción principal es el tipo de remodelación de esas ruinas que ha concebido un famoso arquitecto. Sí, que ganó un concurso. Español, ¿no? El premio Pritzker, que es el premio de arquitectura más prestigioso del mundo. Porque él se adhiere a la escuela de pensamiento de que tú tienes que, en la rehabilitación de las ruinas, tú las puedes transformar y usarlas, darle usos contemporáneos. Entonces ha concebido un proyecto que consiste en montar sobre los muros que todavía están en pie en ese entorno de las ruinas, todo una nueva edificación suntuosa, que también eso es rechazable porque va a tender a expulsar a los habitantes de los alrededores. La llamada gentrificación. La llamada gentrificación. Es decir, no hay una congruencia entre el entorno y lo que se está proponiendo para ese proyecto. Yo no he sido el único que ha rechazado esa concepción. Hay una fuerte oposición a ese proyecto por parte de ICOMOS, que es el Comité Nacional el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Está también la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Está también la oposición de la Academia de Ciencias y de una pléyade de prominentes arquitectos y pensadores que rechazan. Y de ciudadanos que no compartimos esa visión del desarrollo de la zona colonial. Juan, tenemos apenas unos segundos para una reflexión final. El gobierno dominicano ha sido reelecto en un nuevo mandato. Y de cara a esta situación insular, si tú tuvieses la oportunidad de decirle al presidente Medina, en pocas palabras, qué cosas en la promoción de la identidad que proyecta el país hacia el extranjero debe de privilegiarse, ¿qué tú le aconsejarías al presidente Medina para que en su política de inversión pública en el área turística redireccione o reafirme? Esa es una muy pertinente pregunta, porque hay una fuerte tendencia en el mercado turístico internacional a privilegiar las experiencias auténticas. Es decir, el turista internacional está cansado de los ambientes creados, que son motivados por el afán de lucro, como son los resorts, que son una especie de burbuja, donde todo está perfecto, donde no se va la luz, donde hay agua muy potable y todo está como si fuera una especie de paraíso. Pero eso, tú puedes pernoctar ahí, pero eso no es una experiencia auténtica del destino anfitrión. Las experiencias auténticas se cosecharían si tú sales del resort y visitas al resto del país.
Y lo que yo creo que la política turística debe encaminarse a cada vez más incentivar ese contacto con las realidades nuestras. Y eso lo está haciendo posible cada vez más el Internet. Juan, gracias por habernos acompañado y haber compartido todas esas reflexiones. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Y el próximo lunes, doña Consuelo de Espadera estará con ustedes. Yo soy Juan Miguel Castillo Pantaleón, del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití. Gracias por haber estado con nosotros.